Muy buenas noches a todos. En nombre de en Psicoanálisis, les damos la bienvenida a esta nuestra segunda fecha del 10º ciclo de conferencias Aperturas, en el cual estamos tratando el tema general de los padres en la contemporaneidad. En esta ocasión tenemos el privilegio de hacer la presentación del libro que acaba de salir sobre este importante tema llamado La crianza psicoanalizada, cartas de psicoanalistas a los padres. La crianza consiste en la tarea de proporcionar los cuidados necesarios a lo largo de la infancia para que niños y niñas aprendan a vivir en sociedad, aprendan también a establecer relaciones interpersonales, estudien, trabajen y prosperen para una buena vida. Tiene todo que ver con la parentalidad, que en psicoanálisis se refiere al conjunto de funciones y dinámicas psicológicas que se ponen en juego en la relación entre padres e hijos, tanto en el plano consciente como en el inconsciente. El concepto de parentalidad se diferencia de la mera noción biológica de ser padre o madre, y como construcción subjetiva se va dando a través de las experiencias vividas e implican la asunción de roles y de funciones, tanto conscientes como inconscientes, que moldean la identidad del individuo como padre o como madre. Para la noche de hoy contamos con la presencia de tres de los autores del libro La crianza psicoanalizada, cartas de psicoanalistas a los padres, quienes muy generosamente hoy nos acompañan y van a hacer la presentación del libro. Ellos son el doctor Sergio Nick. Él es médico de la Facultad de Medicina de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Es psicoanalista, miembro efectivo de la Sociedad Brasilera de Psicoanálisis de Río de Janeiro, miembro asociado de la Asociación Psicoanalítica Internacional, psicoanalista de niños y adolescentes acreditado por COCAP de la Asociación Psicoanalítica Internacional, especialista en psiquiatría por la Asociación Brasileña de Psiquiatría. Tiene un posgrado en psiquiatría y psicoterapia de niños y adolescentes por la Clínica de la Universidad Federal de Río de Janeiro, y un posgrado en Derecho de la Niñez y Adolescencia por la Facultad de la Universidad Federal de Río de Janeiro. El doctor Nick es un miembro muy reconocido en el mundo psicoanalítico de Latinoamérica y del mundo, y ha sido representante latinoamericano en el Consejo de la Asociación Psicoanalítica Internacional, siendo ex vicepresidente de la misma asociación. Nos acompaña también Andy Cohen. Ella es candidata psicoanalista en la Asociación Psicoanalítica Sudafricana. Tiene una licenciatura en arte y se formó originalmente como consejera de arte comunitario, proporcionando servicios de salud mental, psicodinámicas basadas en el arte a las comunidades. También es oradora de TEDx y autora de diversos artículos. Vive y trabaja en Johannesburgo, en Sudáfrica, y es la editora general del libro que hoy vamos a presentar. Finalmente, la doctora Inés Bayona Villegas, nuestra gran amiga y colega. Ella es psicóloga de la Universidad del Salvador de Buenos Aires, Argentina, y es psicoanalista, miembro efectivo también de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis y miembro asociado de la Asociación Psicoanalítica Internacional, así como de la Federación Latinoamericana de Psicoanálisis. Es una psicoanalista muy reconocida, muy dedicada, que ha escrito numerosos artículos y ha participado también en la elaboración de varios libros. Inés es la persona que va a
que esta noche va a coordinar la presentación del libro. Desde ya damos las gracias a todos por su participación en esta reunión que estamos seguros será muy provechosa para todos. Entonces, sin más preámbulos, le damos la palabra a Inés, al doctor Nick y a la doctora Andy. Inés, sigue, por favor. Bueno, buenas noches a todos. Gracias, Camilo. Gracias a todo el grupo de Aperturas por darnos este espacio que es muy apropiado para el libro, el contenido del libro y para lo que queremos hacer nosotros de compartir. En el día de hoy, como está Andy, vamos a ir hablando y traduciendo y tanto Sergio como yo, o sea, en las preguntas que tengan o comentarios, el que no pueda hablar o no quiera hablar en inglés puede hacerlo por medio de nosotros o si hablan los dos idiomas lo pueden hacer por favor, como lo voy a hacer yo, un poquito de español y un poquito de inglés. Entonces, buenas noches y bienvenidos. Andy, I'm just saying thank you to this group for giving us this space, which I think is very appropriate according to our book. And also, I was telling the people, the colleagues and the friends that are connected, that they can speak in English or in Spanish and then translate, or Sergio and I will translate whatever they want to say. Okay? Bueno, I'm going to say first in English and then I'm going to translate because this is for Andy, what I'm going to say. I am very grateful with Andy Cohen for the invitation to be a part of this magnificent experience of being a part of this book. First, writing to a different public than colleagues, and for give me the space to talk to parents and colleagues and non-psychoanalysts of a theme that has been in my mind for years, and I didn't know where and how to put it together. When the invitation came from Andy, I could not believe it. Perfect time and place to share my contribution and to be here tonight with you, Andy. Thank you so much, being 2:00 a.m. in the morning. I'm going to translate. Agradezco a Andy la invitación a formar parte de esta magnífica experiencia, escribir para un público diferente al de mis colegas y personas no psicoanalistas y darme el espacio para hablar con padres y personas de otros ámbitos sobre un tema que me ha estado rondando la cabeza durante años. No sabía ni cómo organizarlo ni dónde. Cuando Andy me invitó, no lo podía creer, el momento y el lugar perfectos para compartir mi contribución y estar aquí esta noche. Andy, gracias, que son las 2 de la mañana en Johannesburgo. Y a ti, Sergio, gracias. No es la primera vez que compartimos mesa de trabajo, es un placer. Bienvenido. Cuando leí tu carta, que ya comentarás, es increíble y conmovedora. Pensé que mi deseo de años atrás de escribir sobre el tema que tenía en mi mente no estaría completo si no participamos en la divulgación del libro a no psicoanalistas, a padres y a otras personas interesadas en el tema y pasar las fronteras como se viene haciendo de otras maneras, que es poder ofrecer el pensamiento psicoanalítico a todo público. My translation. To you, Sergio, thank you. This isn't the first time we share a work table together. It's a pleasure, and thank you for accepting the invitation. When I read your letter, which will you share with us soon, is amazing. It's very touching. I thought my desire of the last year to write about the topic it has been in my mind wouldn't be completed if we didn't participate in disseminating the book to non-psychoanalysts and crossing boundaries as has been done in other ways by offering psychoanalytical thought to the general public and even better to parents. Now I'm going to leave you with Andy's presentation and I'm going to be translating paragraph by paragraph. Por ahora los voy a dejar con Andy, que nos va a contar un poco su presentación. Nos va a contar en su presentación sobre la experiencia y de dónde vino todo esto. Y yo voy a ir traduciendo párrafo por párrafo, que ya lo tenemos así cuadrado. Bueno, bienvenida. Welcome, Andy. Thank you so much for having me.
So, I mean, I first came across psychoanalysis during a very vulnerable time in my own life, in early motherhood. And aside from the usual Freud cliches and the famous couch, I really didn't know anything about it. My daughter was 6 months old, and I was completely lost trying to figure out who I was as a mom. And I was searching frantically for something to help me make sense of this emotional whirlwind that I was in. And I tried everything: spirituality, coaching, academia, art, self-help, but really nothing hit the spot. Voy a traducir. Descubrí el psicoanálisis en un momento muy vulnerable de mi vida, los primeros años de la maternidad. Más allá de los clichés habituales de Freud y su famoso diván, no sabía mucho al respecto. Mi hija tenía 6 meses y yo estaba completamente perdida, intentando descubrir quién era yo como madre. Buscaba desesperadamente algo que me ayudara a comprender el torbellino emocional en el que me encontraba. Lo intenté todo: espiritualidad, coaching, la academia, el arte, la autoayuda, pero nada me convenció. Most of what I found, I felt quite surface level. They were either these parenting hacks or abstract theories that didn't get to the root of what I was actually feeling. And everyone talked about what to do, but no one was talking about why I felt so overwhelmed, disconnected, and confused about parenting. La mayor parte de lo que encontré me pareció bastante superficial. Trucos de crianza o teorías abstractas que no llegaban a la raíz de lo que realmente sentía. Todos hablaban de qué hacer, pero nadie explicaba por qué me sentía tan abrumada, desconectada y confundida con la crianza. Then I stumbled onto psychoanalysis, this form of therapy and a theory of mind. What stood out was that it helped me understand the deeper hidden parts of myself, old feelings, memories, desires that were quietly shaping how I showed up as a parent and as a partner. And it gave me a new lens. Suddenly things started to make, more sense. Entonces me topé con el psicoanálisis, una forma de terapia y una teoría de la mente. Lo más destacado fue que me ayudó a comprender las partes más profundas y ocultas de mí misma, viejos sentimientos, recuerdos, deseos que silenciosamente moldeaban mi forma de ser como madre y como pareja. Me brindó una nueva perspectiva y de repente todo empezó a tener más sentido. At first, I thought it was just another thing I could try, but once I really got into it, something shifted. The theory helped me name feelings I didn't even realize I was carrying. And through my own analysis, I finally found the relief I was looking for. It wasn't a quick fix, but it was real and it was lasting. And over time, I was able to create more space inside myself for my daughter, my partner, and myself. And eventually I decided to train as a psychoanalyst as well. Al principio pensé que era solo otra cosa que intentar, pero una vez que me metí de lleno, algo cambió. La teoría me ayudó a identificar sentimientos que ni siquiera sabía que albergaba. Y a través de mi propio análisis, finalmente encontré el alivio que buscaba. No fue una solución rápida, pero fue real y duradera. Con el tiempo, logré crear más espacio dentro de mí, para mi hija, mi pareja, para mí misma. Finalmente, también me formé como psicoanalista. But here's the truth. I almost missed out on this world. Even though I was actively looking for help, psychoanalysis wasn't part of the general parenting conversation. And that really stuck with me. So all these years later, I decided to reach out to other analysts around the world and do something about it. Pero la verdad es que casi me pierdo en este mundo. Aunque buscaba ayuda activamente, el psicoanálisis no formaba parte de las conversaciones sobre crianza. Eso me quedó grabado. Así que, años después, decidí contactar con otros psicoanalistas de todo el mundo y hacer algo al respecto. So that's how this book, Parenting Psychoanalyzed Letters to a Parent, came to be.
It's for parents who are curious, not just about their kids, but also about themselves. You don't need a background in psychoanalysis to read it. All you need is an openness to explore and reflect. I really believe our field should be speaking more directly to parents. Not everyone wants to or has access to traditional analysis, but the insights we offer are too valuable to be kept tucked away. This book is an attempt to bring those ideas into plain language, simple, thoughtful, and respectful. Así nació este libro. Crianza psicoanalítica, cartas a un padre. Ese es el título del libro. Está dirigido a padres que sienten curiosidad, no solo por sus hijos, sino por sí mismos. No se necesitan conocimientos previos de psicoanálisis. Basta con estar abierto a explorar y reflexionar. Creo firmemente que nuestro campo debería dirigirse más directamente a los padres. No todos desean el análisis tradicional, ni tienen acceso a él, pero las perspectivas que ofrecemos son demasiado valiosas como para guardarlas en un segundo plano. Este libro intenta expresar esas ideas en un lenguaje sencillo, reflexivo y respetuoso. So wherever you are in your parenting journey, whether it's a new parent, a seasoned caregiver, navigating teens or grown kids, this book was written with you and with that parent in mind. Each letter offers a glimpse into the emotional world of parenting, written by psychoanalysts who are parents themselves. 39 contributors from 30 countries, each bringing their own voice, experience, and perspective. Así que, independientemente de la etapa en la que te encuentres en tu camino como padre o madre, ya seas un padre primerizo, un cuidador experimentado, estés a cargo de adolescentes o de hijos adultos, este libro fue escrito pensado en ti. Cada carta ofrece una mirada al mundo emocional de la crianza, escrita por psicoanalistas que también son padres. 39 colaboradores de 50, you say 50? 30 countries, 39 countries. Okay, I don't know why the translation is 30. 39 colaboradores de 50 países diferentes, cada uno con su propia voz, experiencia y perspectiva. One thing all these analysts have in common is that they've all gone through their own personal analysis multiple times a week over many years. And that's the part of the work, really to sit with other people's inner worlds. We have to understand our own. Algo que todos estos analistas tienen en común. Cada uno ha realizado su propio análisis personal varias veces por semana durante muchos años. Eso es parte del trabajo. Para comprender realmente el mundo interior de los demás, tenemos que comprender el nuestro. When I invited these colleagues to contribute, I asked just one question. What did you struggle with as a parent, and how did psychoanalysis help you through it? I wanted them to be honest and personal, no jargon, no academic gatekeeping, just real reflections written in a way anyone can understand. Cuando invité a estos colegas a contribuir, les hice una sola pregunta. ¿Qué dificultades tuvieron como padres y cómo les ayudó el psicoanálisis? Quería que fueran honestos y personales, sin jerga ni restricciones académicas, solo reflexiones reales escritas de forma comprensible para todos. To my knowledge, nothing quite like this has been done before. Psychoanalysts speaking directly to parents, not as experts, but as fellow travelers. Each letter is different. There's some that talk about infancy, others about teens, adoption, loss, even parenting adult kids. Some explore social issues like race or conflict. So like puzzle pieces, the letters build on each other, showing the emotional complexity of parenting from many different angles. Que yo sepa, nunca se había hecho algo parecido. Psicoanalistas hablando directamente como padres, como expertos, no como expertos, sino como compañeros de viaje. Cada carta es diferente. Algunas hablan de la infancia, otras de la adolescencia, la adopción, la pérdida e incluso la crianza de hijos adultos. Algunas exploran temas sociales como la raza o los conflictos.
Como piezas de un rompecabezas, las cartas se complementan entre sí, mostrando la complejidad emocional de la crianza desde diferentes perspectivas. This book doesn't give advice or offer checklists. It's not about right or wrong. Instead, it holds place for the messy in-between spaces, ambivalence, joy, guilt, envy, wonder, and love. And we hope it offers something more lasting than instructions, a place to reflect and maybe feel a little less alone. Este libro no ofrece consejos ni listas de verificación. No se trata de lo correcto o lo incorrecto. En cambio, ofrece espacio para los espacios intermedios y desordenados, la ambivalencia, la alegría, la culpa, la envidia, la admiración, el amor. Esperamos que ofrezca algo más duradero que instrucciones, un espacio para reflexionar y tal vez sentirse un poco menos solo. I'll admit, I used to think that becoming a psychoanalyst would make me feel more certain about things, like I'd finally know what I was doing as a parent. But editing these letters reminded me of something quite important. Parenting is a constant process of not knowing. And these contributors aren't experts with all the answers. They're just people trying to figure it out in real time, just like the rest of us. And what sets analysts apart, though, is their curiosity about the messiness and their willingness to explore it. Lo admito. Solía pensar que convertirme en psicoanalista me daría más seguridad, como si finalmente supiera qué hacer como padre. Pero editar estas cartas me recordó algo importante. La crianza es un proceso constante de conocimiento. Estos colaboradores no son expertos con todas las respuestas. Son personas que intentan descifrarlas en tiempo real, como todos nosotros. Lo que distingue a los psicoanalistas es su curiosidad por el desorden y su disposición a explorarlo. So every letter carries an invitation that by being honest with ourselves, we can better support our kids in becoming fully themselves. And my hope is that Parenting Psychoanalyzed Letters to a Parent will spark something in you and spark something in the readers, and maybe new perspectives or deeper questions. And that as parents, if you ever feel the pull to explore your own inner world more deeply, you're going to know where to begin. Thank you so much. Así, cada carta lleva una invitación, que siendo honestos con nosotros mismos, podemos apoyar mejor a nuestros hijos para que se desarrollen plenamente. Así que espero que Crianza Psicoanalítica, Cartas a un Padre, despierte algo en ustedes. Tal vez nuevas perspectivas o preguntas más profundas. Y que como padres, si alguna vez sienten la necesidad de explorar su propio mundo interior con más profundidad, ahora sepan por dónde empezar. Gracias. Thank you, Andy. It was beautiful. Bueno, Sergio, te toca a ti, te cedo la palabra, que puedas presentar tu parte con tus comentarios. Gracias, Inés. Gracias a todo el grupo por la invitación. Es un honor estar acá y es un honor hacer parte de este libro. Paro para que traduzca, Inés. Ah, ok, voy a traducir yo. ¿No quieres traducir tú lo tuyo? Porque lo tienes fresco en la mente. I'm just thank everybody for the invitation and you to be able to take part on your book. La primera cosa que me pasó cuando recibí la invitación fue cuán importante es hablar con los padres. Yo, como analista de crianças y adolescentes, siempre hablé con padres, con casales en gestación y puerperio y cosas como estas. The first thing that came to mind when I received your invitation, Andy, was that I had always tried to work with parents, with babies, with children, with adolescents, and
also with parenting. Yo ya escribí y ya di clases de parentalidad. Tengo algunas, como se dice, deudas con personas como Serge Lebovici, que me enseñó bastante sobre parentalidad. I have a lot of debts with people that have teach me about parenting, and especially Serge Lebovici, which were one of the first that had written about parenting. The second thing, la segunda cosa es que escribir una carta para los padres es siempre un desafío. Una de mis dudas es cómo escribir lo que escribir en una carta para los padres. Así que decidí hablar de un poco de mi experiencia en el comienzo de mi camino como padre. I have some doubts on what and how to written to a parent, and then I decided to think about some of my own experience and try to put it on a book. Esto es parte de algo que hicimos mucho con Virginia durante los tiempos que fuimos ella presidente, yo vicepresidente, que fue lanzar la IPA en las comunidades, que es una experiencia que nos sorprendió muchísimo. One of the things that came to mind when I received your invitation was that I have already worked a lot on how to reach communities. I have been vice president to Virginia Ungar that had launched the IPA in the communities. One of our big surprises was to discover that there were plenty of people all over the world working in the communities. Eso no dice, pero digo ahora que descubrimos muy temprano que había muchísima gente trabajando en las comunidades en todo el mundo. Lanzamos un premio. Normalmente los premios de la IPA traen 10, 15 candidatos. Para IPA en las comunidades tuvimos 128 propuestas para los premios. Para ustedes comprenderem cómo es importante para todos nosotros, así como este proyecto que tienen, de atingir las comunidades. Porque lo mejor que nosotros psicoanalistas tenemos es la capacidad de hablar sobre las cosas, lo que pasa en la mente de uno que puede ayudar a otro a comprender, a pensar, a mirarse hacia adentro. Then, one of the things that I imagine that is important is that I won't give the same translation to what I am saying in Spanish, but I will try my best. One of the things that is important in the communities is to reach people with something that is very special to psychoanalysis, which is the way we think, the way we approach people, and the way we can get people more interested in thinking about themselves. Entonces, mi carta fue una carta muy dirigida a mi paternidad. Pensaba en hablar un poco de un tema que es muy caro para mí, que es la identificación proyectiva. Y me acordé de una identificación proyectiva que tuvo con mi hija cuando ella era una bebecita. Then my intention, my first idea for the letter was to think about some of the themes that attract most in psychoanalysis, which is projective identification. And I could remember something that came to mind when I was trying to nurture and
and calm down my young baby girl. Entonces me acordé de algo que pasó, que ella no paraba de llorar. Y durante este tiempo yo estaba cada momento más desesperado, estaba solo en casa y ella no paraba de llorar. La mamá había salido, iba más de una hora para ir e hice de todo y no paraba de llorar. I won't translate because you know about the letter. I'm describing the letter. Entonces, hice una cosa, hice otra, hasta en un momento que me acordé de algo que pasó en mi infancia, que tuvo mi mamá, fue estudiar afuera, y eso fue tema de mi psicoanálisis, mi propio análisis durante mucho tiempo, cómo uno se siente mal de estar separado de su mamá. Y en el momento que pensé eso, comencé a hacer algo que aprendí con algunos psicoanalistas que hacen la, ah, la, la terapia de la primera infancia, con la idea de hablar con mi hija, que yo sabía lo que estaba pasando, que estaba sintiéndose mal, que su mamá no estaba cercana, que yo sabía cómo era, y como una mágica, ella fue a los poquitos se acalmando y paró de llorar. Para mí fue una sorpresa increíble. Y, por ejemplo, me acordé de Seger, Vivian Seger, que quizás ustedes conocen, que tiene un libro llamado Palabras para Nacer, que habla de cómo se puede se acercar de un bebé con palabras acalmarlo. I'm talking about Miriam Seger. Perhaps you know about her. She has a very nice book about words to wake up, perhaps. I don't know the title in English, okay? But she's one of the first women that started to talk about how to talk to babies and how to help fathers and mothers to calm down their babies. Entonces, mi carta es un poco eso, un poco de mi experiencia y cómo cada uno tiene que estar más cercano de sus propios sentimientos, de lo que está pasando adentro para comprender lo que está pasando en un bebé. Porque un bebé no habla, bebé no dice lo que está sintiendo. Uno tiene que, de alguna manera, alcanzar la idea. Seger en este punto es fundamental porque habla que si uno sabe y habla con el bebé o habla con la madre, el bebé se acalma. Esta es mi mensaje. Leí varias de las cartas que les recomiendo las cartas. Hay una carta inicial de un padre que comenzó a que tuvo que abrir su casa. Yo tengo un amigo que pasó lo mismo, un psicoanalista de afuera de Río, que tuve que abrir su casa porque la madre, la hermana murió, el padre tampoco estaba presente y tuvo que recibir mucha gente en su casa. I'm talking about the Michael Benz letter and how he received a new family at his home. Entonces, él habla de cómo es difícil hacerlo, cómo es un placer hacerlo, tener mucha gente en su casa. Habla de cosas como rivalidad, cómo encontrar espacio, cómo lidiar con pérdidas. Y la cuestión que es interesante es que él habla de la tribu, de cómo es importante vivirmos en una tribu, estarmos trocando, cambiando ideas. I'm talking about the four themes of Michael's letter about finding space, rivalry, loss, and
the tribe, which is a fantastic idea. Hay una otra carta muy interesante de Harriet Wolf, que es la actual presidente de la IPA, que cuenta de su experiencia de adopción, cómo fue la adopción, cómo es diferente. Yo ya trabajé en el tribunal para aceptar o no casales que querían adoptar un bebé y me impresionó muchísimo cómo ella fue capaz de hablar de lo que es el tiempo de la gravidez, que ella acompañó la gravidez y cómo es la parentalidad de una hija que no es biológicamente suya y así por delante. I'm talking about Harriet Wolf's letter about adoption and how she was able to talk about so important things like the pregnancy, the following the pregnant woman that will give birth to her child, how to be a parent of an adopted baby, a non-biological baby, so on and so forth. E me gustaría comentar una última carta que es de Heribert Blas, que por acaso es el futuro presidente de la IPA, comienza ahora en Lisboa, es un alemán, que habla de todo ese espectro de uno quiere, él habla más del padre, que es un tema que me interesa mucho actualmente, hablo mucho de masculinidad. Un hombre quiere ser padre o es llevado a ser. Ya quiere ser padre desde niñito o desde adolescencia o después, más adelante, comienza el deseo de ser padre. I'm talking about Herbert Blas' letter on the wish to become a father, which is quite different from the wish of becoming a mother, and how people can be attracted for this idea during infancy, adolescence, and more frequently when they become a real adult. En eso, él habla de una cosa que para nosotros es muy importante, que se dirige a los padres en la cuestión de la triangulación. Yo me acordé de algo que oí de un marido de una paciente mía que decía, ok, vamos a tener un hijo, pero no vamos a parar de enamorar, ¿eh? Namorar para él es tener relaciones sexuales. Entonces estaba muy preocupado con eso y Herbert de una manera habla de eso de una manera muy linda, porque habla lo que sustituye la sexualidad durante la gravidez y el puerperio. I'm talking about the capacity of Herbert to talk about the privacy of the sexual relationship during pregnancy and puerpery. I don't know if the right word. After Postpartum. giving birth. Yeah, postpartum. Postpartum, yeah. And I think he managed to tell people about that in a very smooth and kind way, which is very important. Y para finalizar, él habla bastante del costo de ser padre, porque no es algo sencillo, que es entrar en un terreno como yo tuve que pasar con mis hijas, de mucho tumulto, de mucho trabajo, de mucha responsabilidad. Es un cambio importante en la vida. I'm talking about he's saying about the cost of becoming a father and how it's difficult to become a father. Me paro por acá, gracias por la atención. Espero que podamos discutir algo hoy al respecto. Bueno, ahora es mi turno, now is my turn.
For me, it's easy to translate writing and reading the paper, so I prepare a paper. Para mí era más fácil para irle traduciendo a Andy, escribir un poco mis ideas y ponerlas de una vez en la traducción. Entonces lo voy a hacer un poco de esta manera. Yo dividí mis comentarios, porque esto lo queríamos hacer como más un conversatorio, en 3 temas, porque hay uno que me pareció muy importante, que tiene que ver con el libro, pero no tiene que ver con el libro. Andy, I divided my conversation, my presentation in 3 different themes, because the first one, it was my experience about being able and how difficult it was for me to write, you know that, to write the letter. So I wanted to make a comment about that. Okay. So, voy a empezar con compartirles de las tres, digamos, no presentaciones, como yo dividí mi presentación. Uno es la experiencia de escribir para no psicoanalistas, pero desde el psicoanálisis. Y como un psicoanalista padre, madre, escribir sobre experiencias más personales. Para mí eso fue un tema muy difícil y me costó mucho trabajo escribir mi carta. Y me puse a pensar mucho por qué me costaba tanto trabajo escribir algo así cuando yo ya había escrito pues otras cosas, ¿no? La segunda parte es sobre mi carta que se llama La Voz, ¿no? Voz, tener voz. Y la tercera parte quiero comentar sobre unas cartas de 2 colegas también, así como Sergio lo acaba de hacer. Voy a traducir. I want to share 3 ideas with you. The experience of writing for non-psychoanalysts, but from a psychoanalytic perspective, and as a psychoanalyst being a mother, and writing about more personal experience. It was really difficult for me to write this letter, so make me think about why it was so difficult for me. That's why I want to share with you. The second part of this conversation is about my letter, The Voice, which Andy, you know, but anyway, I'm comment some parts of the letters. This third part is about 2 letters from 2 colleagues, which I like them very much in a way that I know them. So I chose a letter from Harriet Walt, like Sergio did. And I also read the letter from Stefano Bolognini, which I like him so much, and I work with him many opportunities, and I admire, and he's like a mentor to me. Andy, cada vez que hablamos me dabas tranquilidad cuando me mencionabas que no estaba siendo fácil para muchos de los contributors a escribir su capítulo. Me diste aliento y me pusiste a pensar por qué tan difícil escribir para no psicoanalistas y si esta dificultad tiene que ver con lo que para muchos psicoanalistas es compartir el psicoanálisis fuera del diván. Andy, every time we spoke, you reassured me when you mentioned that it was easy for me. It wasn't easy for many of the contributors to write their chapter. You encouraged me and made me think about why it is so difficult to write for non-psychoanalysts and whether it's difficult. This difficulty has to do with what many psychoanalysts consider sharing psychoanalysis off the couch. So thank you for encouraging me so much. Sergio, con lo que tú comentaste ahorita, me pones a pensar, cuando dijiste que con Virginia fueron a muchas comunidades y hay muchas personas que trabajan en la comunidad, muchos psicoanalistas. Ok, yo no sé qué tanto se está escribiendo para no psicoanalistas, ¿no? Que es lo que me causó dificultad, ¿no? Entonces me dejaste pensando en eso. Para nuestro libro, también era escribir sobre nosotros, que es lo primero que en formación nos predican: no hay que confesar la contratransferencia, no hay que hablar de nosotros. Y tal vez lo que más me conmovió al leer la carta de algunos de los colegas que admiro y quiero fue conocer algo de ellos, de sus vidas privadas, como la historia de Nick, de Andy, de Harriet y de Stefano, de sus emociones al respecto como padres, de cómo lo vivieron y cómo lo resolvieron. Esta experiencia me generó una emoción diferente,
una cercanía y una empatía diferente. Y tal vez, ay, sorry. Y tal vez para no psicoanalistas y el público en general, que se acerquen al psicoanálisis es mostrarnos más humanos, con nuestras dificultades similares, emociones y conflictos de la vida. Podemos facilitar que esta cercanía suceda, que el psicoanálisis esté más al alcance de todos, algo que Freud trabajó mucho con sus free clinics. Voy a traducir. For this, our book, it was also about writing about ourselves. The first thing they teach us in training is don't confess the countertransference. Don't talk about yourself. And perhaps what moved me most when reading the letters from some of the colleagues I admire and love was learning something about them, about their private lives, like Andy's, like Nick, like Stefano and Harriet, about their emotions, about them as parents, about how they live and resolve their problems as a parent. This experience generates a different emotion in me, a different closeness and empathy. And perhaps so that non-psychoanalysts and the general public approach psychoanalysis will be by showing ourselves as human beings with similar difficulties, emotions, and conflicts of life. We can facilitate that happening, getting closer. Psychoanalysis can be more accessible to everyone, something that Freud has been working and had worked hard, for example, with his free clinics. Esto se une con otro tema que la pandemia me puso a pensar mucho, y es pensar en un psicoanálisis, entre comillas, más humano, orgánico y natural. Es ser un psicoanalista más humano. Ahora, ¿cuál sería ese punto medio entre ser más humano y mantener una cierta técnica entre neutralidad y abstinencia, que sabemos que también es necesaria? Para mí, eso sería cuestión de cada psicoanalista, de su propia identidad psicoanalítica, pero no debe haber regla fija, rígida, impuesta y única. Si no, eso no es psicoanálisis. Eso me decían a mí en mi formación. Así nos enseñaron por lo menos en mi instituto de formación. Translation. This connects me with another topic that the pandemic has made me think a lot about, and that is thinking about a more human, organic, and natural psychoanalysis, about being a more human psychoanalyst. Now, what will be that middle ground between being more human and maintaining a certain technique between neutrality and abstinency, which we know is also necessary? For me, that will be a matter for each psychoanalyst, each practitioner and their own psychoanalytic identity. But there should not be rigid or fixed or imposed on a unique rule. But that's not psychoanalysis. That's what in my institution they will say when you were not like that. That at least it was how they taught me in my training institute. Ahora voy a ir a comentar unos pocos apartes de lo que fue mi capítulo, que me costó mucho trabajo escribir y me hizo pensar todo esto que les acabo de compartir. No les voy a hablar de todo, por supuesto, porque la idea es que se lean el libro o por lo menos algunas de las cartas. No lo titulé porque no están títulos, pero era sobre el tema de la voz, nuestra voz. Entre mi vida personal creciendo en una familia muy tradicional y conservadora, claramente entre el machismo y la sumisión, con los años y gracias a todo el psicoanálisis me di cuenta que no tenía voz. El psicoanálisis mismo me ayudó a desarrollar mi voz, mi estilo, mi tono, mis limitaciones, todo para tratar de ser escuchada y, por supuesto, aprender a escuchar. Translation.
The voice, that was the theme of my my part. Between my personal life, growing up in a very traditional and conservative family, clearly between ¿cómo se dice machismo? ¿Cómo? ¿Cómo se dice machismo en inglés? Marriage. Machismo de Ah, masculinity. machismo. Machismo, okay. Clearly between machismo and submission, over the years, and thanks to all the psychoanalysis, I realized I had no voice. Psychoanalysis itself helped me develop my voice, my style, my tone, my limitations, all in an attempt to be heard and to be able to listen to others. La voz en el silencio, en mi interior conmigo misma y hacia la afuera para protegerme, para disfrutar, para compartir y para poder identificar en mis pacientes cuánto sufrimiento, dolor profundo, abuso de todo tipo y dificultades internas por no tener esa voz. Adicional a desarrollar mi voz, es tener presente que sea una voz que sea escuchada por el otro, con amor, límites, empatía y la voz escuchada por uno mismo, creer en uno mismo. Una voz que sea reconocida para ser pensada y repensada. Mi mensaje a los padres es que cultiven y permitan desarrollar esa voz en sus hijos, pero para eso ellos, nosotros, los padres, debemos tener voz, si no, no hay manera de lograrlo. I'm going to do the translation anyway, Andy. Yep. A voice in the silence within myself, and outward to protect myself, to enjoy, to share, and to be able to identify in my patients how much suffering, deep pain, abuse of all kinds, and internal difficulties there are due to not having that voice. In addition to developing my voice or the parent's voice, I must keep in mind that it is a voice that is heard by others with love, boundaries, empathy, and by oneself, believing in oneself. A voice that is recognized and to be thought about it. My message to parents is to cultivate and allow that voice to develop in their children. But for that, they, us, the parents, must have voice. Otherwise, there is no way to achieve it. Parte de ser padre y madre suficientemente bueno es permitir e incentivar esa voz como en los padres y en sus hijos. Es una manera más de cuidar a un hijo y prepararlos para la vida. En mi vida entre personal y en especial con mis pacientes, he sentido y vivido tanto dolor físico y emocional por no tener voz y por no ser escuchados. En el diván, un espacio lleno de lágrimas, rabia, culpas, he escuchado inmensidad de veces frases como, voy a traducir, ahora les digo. Translation. Part of being that good enough parent is allowing and encouraging that voice in both parents and their children. It's another way of caring for children and preparing them for life. In my personal life, and especially with my patients, I have felt and experienced so much physically and emotional pain from not having a voice and from not being heard. On the couch, a space filled with tears, anger, and guilt, I have heard countless times phrases like. Voy a describir frases de pacientes, ¿no? Gritaba, pero nadie me oía. Se me hacía un nudo en la garganta y mi voz de ayuda no salía mientras estaba siendo abusada. Conté y no me creyeron. Mi voz no tenía valor. Tantas veces hablé y solo me decían, cállate, no digas nada, qué vergüenza.
No seas bobo, no hables bobadas. También, otro caso, acá hay muchas frases que yo puse en la carta, pero puse solamente esas. También en otro caso, tengo otro paciente, donde la no voz le sirvió para no ser bulliado en el colegio, para pasar desapercibido, pasar de agache, como decía él, y no ser visto. Pero eso con un costo emocional muy alto, que él mismo hoy a sus propios hijos lo que promueve es que hable y él escucharlos. Andy, I'm going to translate, but you already know this. I remember we talked about this. Some of the phrases that I heard in the couch in my office. For example, I screamed, but no one heard me. I felt a lump in my throat, and my cry for help wouldn't come out, all while I was being abused. I spoke up, and they didn't believe me. My voice had no value. I spoke so many times, and all they told me was, shut up, don't say anything, it's embarrassing, don't be a fool, don't talk, there's no sense. Another case where having no voice helped this patient avoid being bullied at school, to go unnoticed, to lie low and not being seen. As one patient put it, this came with a very high emotional cost, and today this same patient is encouraging his own children to speak up and for him to listen to them. Estos son unos de las partes de mi carta, no voy a entrar en más y pues menciono algunos libros que me dieron a mí como ayudarme a escribir. Y quiero pues contar una frase que oí que leí de Gaudí, eh, que dice que, I will share with you, no es, que lo primero antes de la técnica está el amor y el amor con que hacemos las cosas. Entonces, pues para mí lo más importante es exactamente esa voz con la que uno puede transmitirle a los hijos y con el amor que uno mismo, nosotros mismos como padres, debemos desarrollar nuestra propia voz siendo cuidadosos con nosotros y con amor para que precisamente pueda pasar a los hijos. Y el mensaje más importante para los padres que les doy es: revísense y miren si ustedes tienen voz y trabajen en construir su propia voz, porque si no es muy difícil, por no decir imposible, eh, poder desarrollar y pasar que sus hijos o nuestros hijos desarrollen y construyan una voz que los va a proteger y les va a ayudar a escucharse, una voz interior y una voz hacia afuera que sea escuchada por sí mismo y por otros. Esa es mi carta a los papás. Y por último de mi presentación quería hacer dos comentarios muy cortos sobre la carta de Harry, que ya un poco mencionó Andy. I'm just going to comment two very quick comments about Harriet Walsh and Stefano Bolognini's letters. De Harriet aprendí cómo aplicar en algunos pacientes, he tenido varios pacientes, los procesos de adopción. Es increíble la manera como Harriet manejó su propia adopción desde su propia hija, un proceso de adopción con amor y especialmente hablando sobre el embarazo interno que se debe desarrollar y el afecto interno más allá del embarazo físico. Y ella cuenta cómo ellos se prepararon internamente y fue como un embarazo interno para recibir a esta niña, que pues toda una historia muy linda, que fue una niña grande la que recibieron. Y una niña grande que recibieron porque los papás la estaban entregando para adopción porque no tenían trabajo. Y cómo la niña, al principio, cada vez que ellos estaban, que no sabían qué hacer, decían, es que se quedaron sin trabajo. Entonces es una manera muy linda de cargar, como dice Harriet, el bebé en la mente, ¿no? No solamente en el cuerpo físico.
Eso a mí me llamó mucho la atención y me está sirviendo mucho para trabajar con padres que están adoptando, inclusive con madres solteras que están decidiendo tanto adoptar como tener bebés, ellas solas. Y de Stefano me llamó mucho la atención también la parte de cómo transitar desde la simbiosis primaria a la capacidad y responsabilidad como padres de dejar ir a nuestros hijos, de soltar a los hijos, así sea el dolor más grande. Y él cuenta un poco sobre cómo este símbolo tan lindo de dejar la habitación de los hijos perfecta, intacta, en la casa original para que los hijos vuelvan. Y esto pues tiene un mensaje y una interpretación de, hijo, tú vas a seguir siendo siempre hijo, no te vayas en lugar de permitir que los hijos, esto es entre muchos de los ejemplos, ¿no? Por eso puse una cosa cortita, de eso pues puede mandar un doble mensaje, que en lugar de que sus hijos construyan su propia vida y los padres sin hijos reconstruyan una nueva relación, están pretendiendo en la mente y en el afuera mantener el hogar inicial como si fueran los hijos chiquitos y cómo esto puede limitar a que los hijos también crezcan y los padres crezcan de otra manera. Andy, I'm not going to translate this. It's about the letter that you all know all of the letters about Stefano, about the symbiosis. Remember, he talked about the original symbiosis and how to let go. And okay, these are my two letters that I wanted to comment. And thank you, Andy. Bueno, estas son las dos otras cartas que yo quería comentar y pues ahora dejamos abierto a que ustedes hagan los comentarios. Vamos a ir entre Sergio y yo traduciendo el comentario de cada uno para que Andy o Sergio tú lo escribes o yo lo escribo. Cada uno una vez. Ok. Bueno, Guillermo, Camilo, quien quieran, pues ya dejamos abierto que cada uno, pues los comentarios que tengan sobre nuestro libro. Ah, y les muestro un poquito, no sé, los que no vieron, este es el libro, el título del libro, y ahorita le decimos a Andy que nos muestre cómo se puede pedir. Andy, before we finish, can you please remind us how to order the book and where, just in case people want to know? If Yeah, you so want, you can order it directly off the Routledge website. So if you just go onto routledge.com, you just put in parenting psychoanalyze and it will come up. Maybe I can afterwards maybe share a discount code. I'm just thinking I've got a new discount code so that they can get, I think it's less 20%. So maybe I can share that. Maybe I'll pull it up while we're talking and I'll put it up on the comments. ok, great. Lo que Andy va a hacer es que ella tiene un código de descuento, como 20% de descuento, ella lo va a poner en los comentarios y va a escribir cómo poder ordenar el libro si alguno de ustedes está interesado. Es de Routledge, es la editorial y bueno, ella nos va a dejar todo escrito. Pero por ahora, si quieren, vamos a los comentarios. Bueno, yo quisiera, bueno, agradecer la presentación del libro. Me parece que es muy, muy valioso que podamos apreciar a través de estas cartas y en el día de hoy a través de alguna manera del testimonio de estos tres psicoanalistas que a través de sus cartas nos muestran el efecto de la parentalidad en cada uno de los seres humanos. Es decir, un hijo transforma, cambia, impacta en la vida pues de cualquier persona. Y creo pues que
la experiencia de hoy escuchándolos y seguramente la experiencia posterior de poder leer el libro, leer las cartas, leer estos mensajes tan profundos nos van a ayudar a recordar el impacto a los que somos padres, el impacto que, que nos, tie- que nos transforma continuamente en nuestras vidas. Y me llamó la atención el que, pues el otro, pues no lo dijeron así, pero como que cada momento que esta transformación se va dando, el hecho de ser padres nos va cambiando en las diferentes etapas del hijo. Es decir, el hijo pequeño, el hijo adolescente, el hijo mayor, eh, eh, como que cambia también nuestra función como padres, ¿no? Y creo que eso, pues, es muy valioso. Muchísimas gracias por esta presentación. Sergio, tú le estás escribiendo a Andy, ¿no? Sí, sí, Ok, acá. listo, gracias. Bueno, escuchamos otros comentarios. O no sé si Sergio o Andy quieran comentar algo sobre esto. Bueno, yo Andy, would you quería, like to comment something? O Sergio. ok, Perdón, Jairo, sí, sigue tú. sí. No, yo quería agradecerles este libro, esta presentación. Me parece un trabajo extraordinario, eh, empezando por la misma experiencia de Andy, de su propia transformación y de cómo de todo ese proceso de aprendizaje surge justamente este libro. Y es una experiencia que es vivida, es una experiencia profunda, como la de todos ustedes, los que escribieron el libro. Me parece que es un libro bellísimo, me parece que uno se ve reflejado ahí, que uno nunca deja de ser padre, nunca deja de ser hijo, y que todo ese proceso perdura siempre, es un permanente movimiento a través de la vida, y en lo personal y como psicoanalista. Muchísimas gracias. Gracias, Jairo. Sergio, ¿quieres que esperemos un poquitico ver la siguiente intervención para que puedas escribirle a Andy? O, Estoy escribiendo. ok, listo. Yo quiero agregar algo antes de dar la palabra. Yo creo que no lo hablamos tan así, pero uno de los propósitos y del valor inmenso de este libro, me di cuenta yo especialmente al leer las cartas, ¿no? Es que nosotros como psicoanalistas tenemos mucho que hemos aprendido y vivido, no solamente como padres, sino como psicoanalistas. Entonces, qué mejor que como psicoanalistas y como padres poderle compartir a otros padres, no solamente cuando viene el niño a sesión y los padres que vienen a sesión, sino a cualquier padre, porque es como darle valor a lo que hemos estudiado y sido trabajado nosotros como personas en el consultorio y como padres, porque es que en cada carta uno ve como estas tres experiencias, ¿no? Como psicoanalista, como padre y pues sí, psicoanalista y como padre, como estar ahí para podérselo transmitir a cualquier papá. Entonces es un valor agregado, así lo llamo yo, ¿no? Que tal vez hasta que no lee uno todas las cartas se da cuenta. Y leer las cartas no es solamente para los padres, es para cualquiera, como dice Andy. Ok, yo quiero hacer unos comentarios. Guillermo, Eh, sí, claro, difícil hablar de un libro que uno no ha leído. Eh, Simplemente hay una aproximación conceptual de lo que podría tener ese contenido, pero
de las cosas que han dicho, hay algo que me llamó mucho la atención y que tiene que ver un poco con la experiencia de Andy como paciente, como analizanda, como persona que se analizó. Y es un poco también que Inés lo dijo de alguna forma, y es que el psicoanálisis retoma la parentalidad. Uno vuelve a ser niño y se vuelve a reconstruir, por decirlo de alguna manera, ¿no? En otro modelo. Hablan de lo amoroso, ¿no? Que es en última instancia el máximo de desarrollo humano desde el punto de vista afectivo. Es poner al otro primero que uno y disfrutar de eso. Lo antinarcisístico, que es un proceso complejísimo que de alguna manera podría guiar la parentalidad, de alguna forma, ¿no? Mucho más en la identificación que puede dar el proceso amoroso en el hijo, ¿no? Si el hijo es tratado amorosamente, uno podría ser amoroso también. Y vuelvo al análisis, ¿no? Como que en el análisis, si hay algo importante, es que uno está primero que cualquier consideración como analizando. O sea que uno es amorosamente tratado en el análisis. Y eso sería el máximo de desarrollo afectivo emocional de un ser humano. Tener la capacidad amorosa, que es lo que protegería al individuo y a la especie. Y eso como la base central de la parentalidad. Algo de eso fue lo que yo entendí y, y concluí, ¿no? de lo que se está diciendo acá. El análisis como un proceso que permita retomar la parentalidad y la responsabilidad que tenemos los analistas en un proceso de verdad analítico, no simplemente en la consejería porque sí, de todas maneras la intervención analítica, la intervención del psicoanalista es una intervención que inevitablemente pone al otro primero que uno, es decir, es amorosa. Y eso es lo que podría ser transformador y lo que tendría que ser esencialmente un padre o una madre, es decir, la parentalidad estaría centrada en eso, ¿no? Más allá de la cultura, ¿no? Es otro cuento complejo, ¿no? El padre, la parentalidad, dentro la función paterna, el, el, el constructo paterno dentro de una cultura y el constructo materno dentro de una cultura, etc. Pero ese es otro tema, ¿no? Me parece que lo esencial estaría, y de alguna manera lo dijeron, estaría la capacidad de ser escuchado y de escuchar, obviamente, de recibir al otro, todos estos conceptos que sabemos y que hemos trabajado tanto en el holding y la concepción winnicottiana también del recibir, etcétera, ¿no? Son las cosas que se me ocurren de la conversación de ustedes. Agradezco mucho. Además, a Andy que se haya trasnochado de esta manera tan tremenda, ¿no? Y que nos acompañe cariñosamente, amorosamente. Andy, he's saying that he's so grateful and admire you. That's so lovely and generosity and nicely at this time of the early morning, 2 a.m. in the morning, you are here with us. Besides everything that Sergio is writing to you about the comments, but this was the last part. Serapio wants to talk.
Serapio. Escúchame, Serapio. Sí, Sigue, por favor. bueno, quiero decir que me contento mucho haber escuchado la presentación de este libro por los autores de ustedes tres, en un idioma que va a llegar al público en general de habla inglesa, pero creo que debe ser traducido para que también, tanto en portugués como en castellano o en español, puedan ser accesibles no solamente a los psicoanalistas, sino también a los padres de todos estos lenguajes que no son el lenguaje inglés. Entonces, agradezco que lo hayan presentado y me emociona mucho porque yo estoy de los que creo que el psicoanálisis siempre tiene que buscar entrar a trabajar en la comunidad, a trabajar con los padres, con la familia, con los hijos, no solamente para tratarlos, sino para conversar con ellos, establecer un diálogo para pensar cómo se va construyendo esa, vamos a decir así, esa parentalidad dentro de las familias, digamos así, ¿no? El ejemplo que puso nuestra invitada de Sudáfrica, ¿no? De cómo ella llegó a pensar este libro, ¿verdad? Muestra cómo llegó examinando su propia construcción como ser humano de parte de sus padres. Y eso la llevó al psicoanálisis. Todos los que estamos acá llegamos al psicoanálisis porque de alguna manera decidimos ver cómo hemos sido construidos, cómo habíamos sido construidos como personas desde nuestros padres y de las comunidades alrededor de nuestros padres. En la medida en que pudimos comprender eso, pudimos entender también qué fue útil y qué fue perturbador en esa construcción de nosotros como seres humanos. Y eso lo estudiamos en nosotros mismos a través de nuestro psicoanálisis personal. Por eso yo celebro que se haya hecho este esfuerzo por traer a pensar acerca de la parentalidad. El psicoanálisis tendrá que seguir siendo social. Me hizo recordar una carta de Freud a una madre de un hijo homosexual, así, ¿no? Como una carta también de hablar con los padres acerca de los conflictos o de las identificaciones o de las identidades que presentan los hijos y la relación con los padres y los padres en relación con los hijos. Entonces, bueno, quizá me extendí un poco para que tú puedas transmitirle a Paro aquí para que le puedas transmitir. Sergio está escribiéndole a Andy y Fernando había alzado la mano. Gracias, Serapio, y hacemos ese comentario y ya abrimos para Andy si quiere comentar. Fernando estaba y Sí, Inés, Fernando. como una pregunta, discúlpame, yo me conecté tarde. ¿Qué relación, es una pregunta, hay con la carta al padre de Kafka? Digo, en la estructura del libro, como en la reproducción, porque a mi entender, al menos en Occidente moderno, la primera estructura de una carta al padre es la de Kafka, y sobre todo, lo digo a propósito en una carta, en la palabra escrita, se enuncia lo que la palabra en vivo, la palabra oral, no puede decir. Y recuerdo que la carta de Kafka al padre comienza así, ¿no? Como que motivado por el miedo, le dice, me preguntas por qué te tengo miedo y no puedo darte la respuesta. Y entonces recurre a la estructura de la carta Kafka para poder decirle por qué le tiene miedo al padre, pero me quedo pensando en eso, en si la estructura de la carta y la relación con la palabra no dicha, con aquella palabra que no se puede enunciar presencialmente y que necesita buscar otra forma de decir. Yo estaba pensando, pues mi pregunta es un poco eso, que qué relación guarda estructuralmente, digo, con esta idea contemporánea, digo yo, que está modelada por la carta al padre de Kafka. Y la segunda pregunta es algo que te escuché, Inés, sobre la adopción, la carta de Harriet referida a la adopción y a la construcción de una paternidad que no pasa por el cuerpo, que no pasa por la sangre,
Y me quedo pensando en esta cuestión de las paternidades consanguíneas y las paternidades que no son consanguíneas, que es un poco la estructura que se daba en Roma, donde la gens, que era la estructura familiar de Roma, confluían en esa gens hijos de la carne y de la sangre, por llamarlo de alguna manera, e hijos adoptados, ¿sí? Que es el asunto de un poco de lo que se habla de los hijos que son legitimados, pero que el hijo legitimado no necesariamente pasa por la filiación de la sangre, y cómo nosotros le hemos dado, tal vez por la estructura católica, un gran valor a la filiación sanguínea, pero que la filiación sanguínea tal vez no es la única forma de las filiaciones que uno puede establecer. Yo sé que la carta es de Harriet, pero vos le hiciste comentario y quería como escucharte un poco a propósito de esas filiaciones que son de sangre y las filiaciones que pasan por esa adopción, ¿sí? Que son filiaciones que no pasan por la sangre. Gracias. Bueno, gracias, Negro. Gracias, Fernando. Bueno, yo hice Creo que comentarios. podrías, Inês, traducir las dos preguntas de Fernando que son importantes para Andy. Yo estoy diciendo acá, pero no explicito bien porque estoy escribiendo y no es tan sencillo. Okay, Andy, the comment that just Fernando made, and more than a comment, is there two questions. One is about the book about a letter to my father, the Kafka to his father. I read the book, which is very good. And he wants to know how the structure of this book, if it is or is not related to that book, in the way of the things that you cannot be stated unless you write it down in a letter. This is more or less what he explained. So he wants to know, he connected later. So, you know, he doesn't know, more or less, he wants to know about this. And the other question is about the comment that I made about Harriet Wolf's letter and about the filiations of the parenthood, not through blood, but through the way, you know, going to Harriet's comment in the letter about not going through the body or the blood, but going through the mind, you know? And maybe what he's asking is because, at least in our country and Latin America, because of the Catholic influence, you know, we relate more the parenting through the blood and not through the mind. This is more or less. So he made these two questions. Maybe you can answer them for him and I'll translate if you want. Yeah. I'm actually not familiar with Kafka's book. So now I'm going to go find it. So maybe That's an answer. That's an answer. You haven't thought about that book to build. Never. I mean, the idea for the book actually came from the book Dear Candidate that Fred Bush wrote. While I was reading it, I mean, is Fernando an analyst? I'm not sure Fernando knows that book. Yeah? Yeah, So probably. in Dear Candidate, you know, that took the letter form, and it was analysts, for those who don't know, analysts speaking to candidates, senior analysts were speaking to candidates about their experience of training and what they've learned from their analytic careers that they wanted to kind of teach younger generations of analysts. And something really... Andy, a moment. Sí. Ella está diciendo que no leyó el libro de Kafka, Letter to a Parent, entonces, a carta para su padre, entonces ella no se inspiró en esto, se inspiró en un otro libro llamado Dear Candidate, querido candidato, que Fred Bush de Boston fue el editor, y que muchos analistas escribieron sus ideas acerca de la formación, de cómo fue su formación, que piensan ser importante para los candidatos, para
compreender este tiempo. Entonces, ella está describiendo esta experiencia que la inspiró a escribir el Dear Parent, querido padre. Claro, y Go fue ahead, porque please. ella estaba siendo candidata cuando leyó el libro y cómo le ayudó a identificarse, unido a cuando ella fue madre, lo difícil que fue y no encontró nada que le ayudara. Se le ocurrió que, así como los analistas le escribieron a los candidatos y a ella le ayudó, poderle escribir a padres, desde la experiencia como psicoanalistas le podría ayudar a otros padres. Okay, Andy, that was the first translation. And what about the Harriet's question about the filiation? What do you think? So, look, one of the things that I think was important that came up in the book, which Harriet spoke about really specifically about biological versus psychic, was that, and it came up in lots of letters, in many ways, in your letter, in Sergio's letter, across the letters, was that you have to be able to parent. It doesn't, biological is one thing, but we have to be able to make spaces in ourselves to accommodate whatever our children bring. So I feel like it's quite an important thing to help people question about themselves, that you have to do some work inside as a parent to open up that space to become a parent. So I liked what she did because she started with something quite concrete, and then I also feel like her letter had conversations with other letters to sort of think about how to make that space bigger. So Harriet's letter was like a starting point, I feel like, as well, that sort of, and then the other letters would echo something about how to make those spaces open, how to access your children, how to find a voice. So you May can... I comment your idea? Instead Sorry? of translation, may I comment your idea instead of translated, please, Inês, help me with the translation. I think every parent is an adoptive parent, because we as parents, we have in mind the imaginary baby. The imaginary baby is someone who is not the baby that have been born, even though they are on the same from the same blood as us. So we have to adopt a person which is not exactly what we thought about, what we dream about, and we wished or desired as a baby. Sergio, eso es parte de tu carta, yo me acuerdo, lo leí del bebé imaginario. Lo que Sergio está diciendo Andy, es que cada papá, es como cada uno de nosotros ha sido adoptado y hemos tenido que adoptar también una posición con el hijo, entre el hijo que nos imaginamos que va a nacer con el hijo que realmente nace, ¿no? Porque Andy estaba, a la pregunta de Fernando, estaba comentando que parte de lo de Harry Wolf que dice ahí es cómo nosotros mismos, todos, la traducción no es exacta, ¿no? Todos nos debemos como preguntar en nosotros mismos y evaluar para abrirnos un espacio mental para poder ser padres, y que esto es lo que en general se reúnen un poco todas las cartas, ¿no? Y tal vez es que sin darnos cuenta, porque todos los que escribimos no leímos lo de los demás, sino hasta que salió publicado el libro. Esto lo voy a decir yo, viene de habernos psicoanalizado, como decía Guillermo, ¿no? De haber abierto nuestro espacio mental. Eso es lo común que tienen todas las cartas, ¿no? De todos nos dirigimos a tratarse uno mismo para poder abrir un espacio mental para ser padres, ¿no? Y trabajar diferentes aspectos nosotros para ser unos mejores padres. Andy, what I was saying is about Sergio's comment is that, and I also added a comment, is that one thing in common about all the letters is us, without reading the letters before the book was published, we didn't read them. What we have in common is that we all talk about enriching and listening to ourselves to be able to be open to be a parent and to be a better parent.
you know, more or less. No sé, Inés, Sergio, si tú... Sí, Inés, dime. no sé, ya estamos sobre el tiempo. De pronto para terminar, si ustedes quieren hacer un comentario final a los comentarios que se han hecho y a la experiencia de la presentación del libro el día de hoy. Okay, Andy, the time is almost over, so they are giving us the space, especially for you, if you want to make a comment about this whole presentation and about the comments. Also, Sergio, if you want to do it, so please go ahead. I just firstly want to say how grateful I am that there's been such a warm reception for the book. It was a really hard thing to do, actually, making this book and working out if it was a good idea and if people would be receptive. So just firstly, it was worth waking up at 2 a.m. because it really feels like I can see the potential for the book. The other thing I wanted to say is that it's been quite interesting for me to be the English speaker in the room and then having something translated and having to wait, because there's been something about that experience, which I think is kind of what this book is trying to do, which is like communicate between two different languages, the same thing, you know? Yeah, so I've just sort of been a little bit just trying to process what that means for psychoanalysis and how we can reach, you know, parents out there in a more seamless way and just share what we have to offer. So I'm really grateful for the opportunity to try. Sergio, ¿quieres traducir tú o traduzco yo? Ella está diciendo que está muy contenta por la recepción muy calurosa que tuvo acá, que sintió un potencial muy grande para su libro y que eso la deja muy contenta y muy agradecida a todos por estar acá y abrir esta oportunidad. Y dijo también algo que pasó acá en este problema que tuvimos que hacer la traducción de español a inglés, inglés a español, que es un poco lo que dio luz a su libro, que es el intento de intentar traducir a los padres las ideas que los psicoanalistas tienen sobre la parentalidad, y que eso es muy importante. ¿Algo más, Inés, que yo he No, creo que olvidado? fue eso lo más. Y que Ajá, valió la pena estar levantada a las 2 de la mañana porque se ha sentido muy agradecida y muy cómoda. sí. Entonces digo, yo quería agradecerles la oportunidad de estar acá. Tengo una curiosidad. Yo fui llamado para escribir el Dear Candidate por Fred Bush, y en aquel tiempo yo estaba como vicepresidente de la IPA y mi cabeza no daba para escribir más nada de lo que ya escribí en aquel tiempo. Entonces, cuando recibí esta invitación, me agarré en la idea y me sentí muy contento de hacer parte de un libro como este, que me parece muy importante mismo. Muchas gracias. Andy, what's your I was talking, I was thanking everybody for the opportunity to be here tonight. It's not that late for me as it is for you. I was telling them about my experience when Fred Bush was editing the Dear Candidate book. He invited me to be part of this book. And I was IPA vice president, and I was totally unable to write anything else other than I was already writing at that time. So when you invited me, I grasped your invitation with my hands and with my heart, and I was very, very proud and very honored to be at this book. Thank you. Bueno, y yo también quiero, Andy, thank you so much for this opportunity. I already told you.
y gracias a todos los que se conectaron. Realmente es un libro que cada carta como que le conmueve a uno de una manera u otra. Y como papá y como psicoanalista y para trabajar en el consultorio y para trabajar en la comunidad, es increíble la cantidad de cómo enriquece, ahí sí que la mente y el crecimiento. Además, siendo de 50 países, es interesantísimo ver las diferentes formas de crianza que existen y no es que una sea buena o mala, sino diferente por las culturas y si es hombre o mujer. Entonces es una apertura de verdad a lo que la IPA significa, que es estar el psicoanálisis en el mundo, ¿no? Entonces también es una oportunidad de qué se hace y cómo se hace en otros lugares y salir de estos nichos tan chiquiticos de nuestras propias sociedades. Entonces, ojalá compren el libro, que nos va a servir, les va a servir para todos y especialmente para compartir con sus personas cercanas, hijos, nietos. Yo ya soy abuela de 2, entonces ya se lo regalé a mis hijos porque soy abuela reciente y están encantados realmente. Bueno, gracias Camilo, Guillermo, Fernando y gracias a todos los que se conectaron. No, muchas gracias a ustedes por la generosa presentación y el honor de hacer esta presentación pues en aperturas en psicoanálisis. Solo nos queda invitarlos para dentro de 8 días que tenemos el cierre de nuestro ciclo sobre el tema de los padres en la contemporaneidad y vamos a trabajar vamos a hacer un panel sobre la parentalidad contemporánea. Entonces, están todos muy invitados y ojalá podamos, así como hoy, tener una jornada muy enriquecedora. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias. Good morning, good Buenas. night. Thank Adiós, you. Andy. Thank Bye-bye. you very Chao. much. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye bye. Gracias, Sergio. Gracias, Inês. Thank you, Andy. Thank you, Ines. Thank you, Sergio. Thanks, everyone.